שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. Hola y gracias por estar con nosotros en la reunión de reporteros con el doctor Michael Lightman. Hola, dice el doctor. Tudy, comencemos con nuestro primer tema, las células inteligentes. Jaim. Hola, doctor Lightman. En un artículo publicado en una revista científica, investigadores de la Universidad de Zúrich escriben que desde que descubrieron que cada célula del cuerpo humano actúa no solo de acuerdo con su entorno externo en los órdenes del cuerpo, sino también con el estado de ánimo interno, como energía, nivel de y cantidad. Los investigadores descubrieron, por ejemplo, que la decisión de dividirse no depende de la combinación entre los factores y cada célula decide por sí misma cuál es la combinación adecuada que hará actuar. Y así pueden explicar la razón por la que algunos medicamentos contra el cáncer que se supone que previenen la división de las células no funciona, porque las células cancerosas deciden dividirse no en función de una combinación de consideraciones externas e internas, sino que funcionan desde dentro. Esto es una especie de egoísmo de las células. Ya he hablado antes de esto, que no solo el cerebro piensa el cerebro humano, en realidad cada órgano y cada célula tiene su propio cerebro, y ahora resulta que la ciencia también lo descubrió Dr. Lightman. Bueno, no creo que lo haya hecho incluso si conociera el cuerpo. Lo único que puedo decir, y de forma restringida, que cada una de las células tiene información de todo el cuerpo. De lo contrario, no podría existir como una célula entre miles de millones de células en el cuerpo. Es decir, la regla y el detalle son iguales. Y por eso debemos entender que todos los detalles del cuerpo, las células del cuerpo, son todas juntas un solo sistema, están conectadas con muchos campos de energía, muchos enlaces, interconexiones. Nuestro cuerpo es mucho más complicado de lo que podemos imaginar. Y así es. Jaim, si tuviera que resumir los principios con los que funciona nuestro cuerpo, que tienen un promedio de 10 billones de células, ¿cómo funciona este sistema de forma equilibrada si cada célula se considera a sí mismo y considera todo el cuerpo? ¿Cuáles son los principios básicos de funcionamiento, Dr. Lightman? Sus principios son la meta final, la que necesitan alcanzar en todas las partes, todas las células. Por eso existen. Para ese meta final, y esa meta final obtienen el poder de vivir, y así funciona. Todo está relacionado con el objetivo final. En la sabiduría de la Kabbalah se dice que la acción final es el primer pensamiento. Jaim, hasta hoy los científicos pensaban que cada célula actúa solo de acuerdo con el estímulo de su entorno y que tienen toda la información de lo que sucede en el entorno y actúan en consecuencia, doctor Lightman. No, es imposible. Según eso, el cuerpo entero es un sistema muy complicado, muy sofisticado. No puede existir. Jaim, eso lo están descubriendo ahora. Y también que el sistema interior dentro de las células es que determina lo que debe hacer la célula. Mi pregunta es, ya hablando de eso, por mucho tiempo
Es tan crítico que incluso no puede existir de otra manera, pero hasta ahora lo están descubriendo. El doctor Lehman lo descubrieron lo mejor que pueden descubrir y con la mayor precisión que pueden descubrirlo. Hoy hay muchas revelaciones como esas que nosotros ya sabemos que existen. Pero la ciencia no quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque no hay explicación. No hay explicación. Todas las fuerzas, todo lo extraterrestre, no hay explicación. Y si no hay explicación, mejor no se habla de eso. Los científicos no lo hacen. Luego lo descubrirán cuando tengan más detalles, cuando lo comprendan mejor. Y así lo hacen, descubren lo que les conviene descubrir, lo que es bueno para ellos descubrir. Haim. Eso es la revolución que tienen ahora. Es algo que se ha habido desde hace mucho de alguna manera, pero no querían saberlo. Doctor Lehman, creo que tiene que ver con esto. En la medida en que quieran descubrir algo y están dispuestos a averiguarlo, lo averiguan. Si no, no. Si no lo quieren descubrir, no. Haim. Recuerdo que, como usted dijo, el hombre se descubre de acuerdo a su desarrollo. Creo que habrá la revelación del universo en el contexto del universo. Doctor Lehman, sí, obviamente, Haim. ¿Hay realmente un desarrollo en el deseo del ego de los científicos que ahora les hacen descubrir esta nueva finalidad de las células? Doctor Lehman, por supuesto. Tanto los científicos como la sociedad humana en su conjunto, a medida que nos desarrollamos, estamos más dispuestos a absorber y también podemos escuchar a los científicos y de la naturaleza en general. Haim, si las células cancerosas pueden protegerse y deciden dividirse, y es cuando quieren y cuando no, ¿por qué lo probaron las células cancerosas y vieron que algunos de los medicamentos no funcionan porque la célula decide que si decide dividirse, las drogas no afectan? Las drogas son del exterior. ¿Cómo se puede vencer el cáncer si las células parecen ser más inteligentes que las drogas y actúan por su voluntad? Doctor Lehman. B. Cáncer no es el único problema. Cuando descubramos que la naturaleza es compleja y que cada uno de los detalles tiene más sabiduría que todos los detalles juntos, comenzaremos a descubrir la verdad. No sabemos nada. Supongamos, en un átomo sabemos que es más o menos. ¿Qué pasa entre ellos? ¿Qué pasa a la distancia? El átomo está vacío, está vacío. Es como el espacio. Más que eso, hay millones de años luz desde el centro del átomo hasta el electrón más cercano que gira alrededor de él. Quiero decir que no estamos preparados para aceptar que hay energía, sabiduría, un campo que no podemos descubrir, en el que no podemos entrar. Pero debemos pensar en él y pensar diferente. ¿Qué nos falta? ¿Cómo decirlo? Nos falta el acercamiento correcto a este mundo microscópico. Haim, ¿cuál es el enfoque correcto, doctor Lehman? Que empecemos a prepararnos para reducirnos, para dividirnos, que entremos en el átomo, en su núcleo, entre los electrones y neutrones y patrones y protones, y podremos acercarnos más
a esa imagen, vivirla, comprender el propósito por el que cada detalle existe. Y nuestro acercamiento no puede ser correcto a menos que lo hagamos con la intención correcta. Es decir, que sea todo para descubrir el propósito de la vida, el propósito de la existencia, el propósito de cada acción. Porque así podemos acercarnos cada vez más a la fuerza interior de la naturaleza, Haim. ¿Y cómo entramos? Doctor Lyman, no podemos, hay un límite en el que podemos entrar con nuestras herramientas mecánicas y donde tendremos que invocar a la fuerza de la naturaleza y conectados con la fuerza de la naturaleza, nuestra fuerza con la fuerza de la naturaleza, podremos hacerlo. En conclusión, Haim, ¿qué podemos aprender como sociedad de los términos de comportamiento de nuestras relaciones, de estas investigaciones, de estas conclusiones? Doctor Lyman, está bien. Necesitamos construirnos en conexión mutua en la sociedad, como estas partículas mecánicas, átomos, moléculas, como si estuvieran unidas para sostenernos y darnos la mejor vida, la más conveniente. Haim. Está bien. Bueno, doctor Lyman, volveremos a esto después. Gracias. Dudi, seguimos con el siguiente tema. Derecha e izquierda, ¿y hay posibilidad de conectarlas? Shelley, por favor, Shelley. Estamos ante la quinta elección en menos de 4 años. Se dice que ahora en el Estado de Israel hay 3 facciones principales, la derecha, la izquierda y los desesperados. Pero esta situación refleja un problema más profundo, más importante que nunca. La pregunta es, ¿cómo entender la situación interna del pueblo de Israel que lo empuja a una elección tras otra? ¿Puede todo esto que derrumbe los gobiernos ser la gente o el gobierno? Doctor Lyman, la división en el pueblo y el gobierno en todas partes y direcciones. Shelley, ¿qué inclina la balanza? Si la gente estuviera más conectada, ¿el gobierno cambiaría? ¿O si el gobierno estuviera más conectado, la gente cambiaría? Doctor Lyman, depende. Shelley, ¿cuál es la diferencia entre la división en el pueblo y la del gobierno? Doctor Lyman, la división en la gente es un problema realmente grande, profundo. Y la división del gobierno es en la medida en la que la nación, el pueblo, permite que el gobierno se divida y juegue en lo que llamamos política. Shelley, ya sabemos que una vez que empiecen la campaña electoral, cada partido prometerá unir a la gente, pero en la práctica la separa más, diciendo, lo sacaremos, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Por qué todos prometen unidad? Doctor Lyman, prometen triunfar en las elecciones y esa es una mentira obvia para todos, es una mentira. Mira, una vez alguien vino a mí y me dijo, yo puedo dar $1,000,000 de shekels para las elecciones. ¿Y me puedes explicar si vas a triunfar, si vas a ganar? Si te lo doy, le dije, yo no juego con eso, no me meto en eso, ni tengo nada que ver. Es decir, todo depende del dinero.
Todo depende de la propaganda. Veremos pronto, lo veremos en los periódicos y aquí, que sí, que no. No creo que debemos jugar con esto. No tenemos nada que ver con eso. Y vamos a ver que después van a vender el país y a la gente. Shelley, la pregunta es, ¿por qué el eslogan de unidad sienten que está destinado a los judíos, a los israelíes? Su corazón, doctor Lema, es cierto, estás bien, porque es muy sensitivo, muy sensible para el oído judío. Por eso lo dicen. La verdad, a nadie le importa nada, ni nadie. No hay nada que agregar. Realmente odio hablar de todo esto. Todos son mentiras. En Israel, es la mentira más obvia, más apestosa. Dudi, ¿hay una raíz espiritual para esta guerra de derecha a izquierda entre el pueblo de Israel, doctor Lamen? Sí, por supuesto. Shelley, ¿cuál es? Doctor Lamen, la diferencia de las opiniones en las que todos piensan que tienen razón. En la naturaleza tenemos principalmente dos fuerzas que se oponen. Shelley, ¿y estas dos fuerzas es importante que sigan existiendo? Doctor Lamen, sí. Si una fuerza existe, ¿por qué no debe estar la otra, su opuesta? Dame un ejemplo de algo que tengamos solo uno y no dos lados. Shelley, la pregunta es, ¿realmente hay posibilidad de unir la derecha y la izquierda en el pueblo de Israel? Entre la gente de Israel. Doctor Lyman, no hay oportunidad. Shelley, ¿por qué? Doctor Lyman, ¿por qué estarían de acuerdo? Porque uno debe estar de acuerdo con el otro. Porque debemos de aceptar la opinión del otro, que ambos lleguen en un término medio entre ellos. ¿Por qué? ¿Qué ganan? ¿Qué es lo que cada uno ganará como resultado? Shelley, tal vez lleguemos a una situación en la que podamos tener un gobierno aquí. Doctor Lamen, no les importa. Les importa, yo quiero reinar, gobernar. Shelley, quiero hacer esta pregunta. Siempre decimos que son las opiniones lo que nos separan. Está bien tener una derecha y está bien tener una izquierda, pero el odio, la actitud que parece prevalecer entre ellos, la situación, teóricamente, supongamos que la derecha y la izquierda comienzan a respetarse, incluso encuentran algún interés, un entendimiento. ¿Cómo pueden llegar a una decisión final? ¿Cómo pueden tener esta conexión? Doctor Lyman, no tenemos ni la cultura ni la experiencia y en general en la sociedad israelí es imposible. Somos muy opuestos y nadie permitirá que el otro triunfe. Shelley, pero digamos, en una situación ideal, ¿qué sucede cuando dos lados que realmente están opuestos pueden acercarse y entenderse? ¿Qué sucede allí en algún momento? Porque esa conexión tendrá que suceder en algún momento. Doctor Lyman, solo puede ser con la condición de que haya un acuerdo entre ambos, que sea por encima de ambos y que la gente sienta que pueda llegar a una decisión común y respetarla, que la nación pueda poner presión en ambos lados y eso sucederá. Nunca
ha pasado entre la gente de Israel, pero tiene que pasar en el futuro. Después de muchos problemas, podremos ver que podremos llegar a las elecciones así, Shelley. Y ve que al final la nación, los líderes llegarán a algún acuerdo. ¿Vendrá de la gente, de la nación? Doctor Lehman, por supuesto, es la nación la que tiene que decidir, pero a la gente no le importa. También juegan con eso como niños pequeños en el patio. Shelley, ¿hay alguna fuerza adicional que ayude a la derecha y a la izquierda a salir de sus posiciones? Doctor Lehman, por supuesto, es el poder del dinero, porque el honor ya está ahí. Pero cuando también el dinero está ahí, llega, todos empiezan a avanzar en esa dirección. Shelley, ¿ninguna ayuda del poder superior los ayudará? Doctor Lehman, no hay ayuda porque no la sentimos, no la pedimos, no actamos para conectarnos. Si viéramos nuestra falta de conexión, inspirarnos y orar para que el Creador, la fuerza superior, nos conecte, sería diferente. La campaña electoral, estos procesos, todo esto sería diferente. Shelley, para que podamos acercarnos, es importante que todas las naciones estén dispuestas a pisar en su ego. Es necesario este proceso, doctor Lehman, desde luego, porque el espacio que tuvimos que construir entre nosotros fue renunciando al ego. Shelley, ¿y qué crece en este nuevo territorio, en esta nueva área, doctor Lehman? Renuncia, conexión, finalización y, desde luego, amor también. Shelley, gracias. Dudi, vamos a nuestro siguiente tema. El asunto de Antelena sigue siendo fuerte entre nosotros. Usted dijo que antes la nación de Israel está cancelada por las naciones del mundo antes de que suceda en el espíritu como resultado de la separación. En Israel, entre nosotros, será el mismo asunto que está cada vez más fuerte entre nosotros, doctor Lehman. Sí, la pregunta es, ¿dónde ve estas consecuencias del asunto de Altalana? Doctor Lehman, primero, de la derecha y la izquierda, que cada vez son más fuertes y que conectan el dinero, respeto, control, poder, incluso un ejército entre ellos, y la gente siente que no hay de derecha ni izquierda, nada, que no sé cómo decirte. Puedes comprar cualquier cosa. Puedes tener una especie de box, de caja, tú sabes, que sin fondo, por decirlo así. Y ahí, desde luego, tendrás éxito en las elecciones y construirán un país. Y todo. Lo único que falta es dinero. Todos estamos dispuestos a vendernos a los medios o a cualquier cosa, solo para saber cómo construir
un sistema electoral y tener éxito. Dudi, ¿quiere decir que todo está arreglado en el Estado de Israel, que se vende? ¿Qué significa eso en su opinión? Doctor Leiman, que renuncian al Estado, a los territorios, que renuncian a todo. Dudi, ¿quiere decir que la ideología está muerta? En otras palabras, ¿todo es dinero, doctor Leiman? Sí, por supuesto, Dudi. ¿Y qué se ha vuelto más fuerte entre nosotros desde el asunto de Altalana? ¿Cuál fue la herida inicial que se abrió y se abre cada vez más? Doctor Leiman, dejamos de valorar nuestra conexión. Dejamos de apreciar nuestra conexión por encima de todo y de todos. Dudi, estoy tratando de entender la separación que resultó de Altalana, cómo es diferente de hace 2000 años, cuando el templo que fuimos separados. Doctor Lamesí, de ahí surgió, Dudi. ¿Qué dio Altalana? ¿Cuál es la adición de repente que, doctor Leiman, por el bien de la existencia del Estado de Israel, aún por el bien del Estado, no están de acuerdo entre ellos? Si no es como yo, no habrá nada, como yo lo digo. Ese es mi camino. Eso fue lo que Begin dijo en ese entonces. Nos reuniremos, Dudi. Hubo una oportunidad de reparar la separación, las grietas que se crearon en el caso de Altalena. Doctor, por un lado sí, por otro lado de. No sé, no entre en esto. Tampoco quiero atribuir todo a un lado o al otro. Doctor Lama, solo trato de entender por qué 74 años después de ese caso aún nos afecta. Doctor Lama, porque seguimos en él. Seguimos en odio mutuo entre izquierda y derecha. Y nadie se acerca al otro. Dudi. Y si se va a intensificar, parece que sigue y sigue cada vez más. Doctor Leiman, sí, Dudi. ¿Cuál es el final? ¿Qué punto final se espera entre los dos? Doctor Leiman, ¿lo que se espera? Puede ser que habrá una culpabilidad, un veredicto, el final de la reparación de Dudi, hacia el final de la corrección. ¿Eso es todo, doctor Lemensky? Sí, hasta entonces esta división se expandirá cada vez más. Es un gran problema. El odio dentro del pueblo de Israel ha existido en toda la historia, toda la historia. Si Begin no hubiera ordenado de poner las armas, podríamos haber llegado a una guerra fratricida y peor que cualquier otra, doctora. Por supuesto, nos mataríamos hasta el último soldado. Dudi. Después de Begin, dijo que dos factores salvaron a la nación Israel del desastre, de la guerra interna. Doctor Leiman, sí, así es, pero realmente fue su concesión la que salvó la situación. Dudi, ¿qué es lo que nos falta para arreglar este defecto? Doctor Leiman, ser tan sabios como Begin fue ser tan resistente como él fue, no tener nada de la derecha ni de la izquierda, sino acercarnos a las cualidades correctas. Dudi, ¿y de dónde viene todo esto, doctor Lama? Es cierto, eso es lo que ellos dicen. Por eso vivimos así. Algún espíritu nos sostiene. Dudi, ¿es posible tener esas cualidades ahí dentro de nosotros? Doctor Leiman, eso es lo que tienes que preguntarte a tú mismo. Tú eres el jefe de reporteros. Doctor Dudi, no, yo quiero que la gente tenga esta cualidad de estabilidad en la nación. Doctor Leiman, no se puede, hay que cultivarla. Sino, ¿cómo puede ser? Dudi.
Es como una persona especial, doctor Lama. No es solo una persona especial, es el espíritu verdadero. Es que entienden que la conexión del pueblo está por encima de todo. Dudi, ¿y qué clase de espíritu debe extenderse en la nación en su estado roto actual? Doctor Lyman, ahora, como siempre, necesitamos hablar solo de conexión. Dudi, estamos en el periodo de las 3 semanas que simboliza la destrucción espiritual del pueblo de Israel. ¿Puede describirlo como si fuera el momento en que la gente de Israel iba hacia la conexión, doctor Lyman? No veo ese despertar. Es poco a poco, va a ser por la necesidad de vivir, de no morir, también por los niños y demás. Estamos dispuestos a dejar de pelear y a pensar en acercarnos entre nosotros, pero realmente es una amenaza, solo bajo una amenaza existencial. No sé que el Estado de Israel vaya a dejar el territorio sin ningún problema, sin estar bajo una amenaza corpórea. Dudi, ¿no hay una imagen optimista que vea a la nación conectarse en algún momento, unirse? Doctor Lama, no, por ahora no. No nos estamos acercando. Aún tenemos que superar muchas cosas. Dudi, ¿cuál será el reconocimiento del mal, doctor Lyman? Si no nos conectamos, moriremos, Dudi. ¿Y de qué depende este reconocimiento, doctor Lyman? Del desarrollo interno del pueblo. Somos tontos. No podemos entender este principio en el mismo nivel que nuestro ego, nuestra maldad. Literalmente, todos dicen que tendré un ojo pegado y no los dos. Dudi, por supuesto. Doctor Lyman, es todo. Dudi, Shelley, ¿quieres preguntar algo? Shelley, ¿por qué el Creador, usted sabe por qué insiste que el pueblo de Israel los puede hacer? Tal vez alguien más puede hacerlo. Doctor Lyman, no. Es una ley. Esa ley fue dada y aprobada. Y va a seguir siendo así de ahora en adelante, incluso otro 1,000,000 de años. Dios no tiene tiempo, no es que no tenga tiempo, pero no hay tiempo, no hay concepto de tiempo. Shelley, ¿no se desanima el pueblo del pueblo de Israel? Doctor Lyman, no es desesperación, es una condición. Si lo quieres, no es un sueño, no es una leyenda. Pues sí podemos seguir otro 1,000,000 de años. Dudi. Nuestro siguiente tema, el odio en la Universidad de Nueva York hacia nosotros. Norma, sí, un grupo de estudiantes, profesores de la Universidad de la Ciudad de Nueva York organizó un programa para la población judía para enseñarles sionismo, pero desde un punto de vista negativo. El grupo también pide la adopción incondicional del boicot BDS contra lo que llaman el Estado israelí de colonias y apartheid. De las 36 que firman el plan, 20 son judíos. ¿Qué piensa de eso, doctor Lyman? ¿Por qué solo 20? No lo entiendo. Siempre, a lo largo de la historia, los mayores antisemitas, han sido judíos. Sí, no es de extrañar. Norma, ¿no le sorprende? Doctor Lyman, no me sorprende. Y te diré,
Solo ve cómo yo veo todo esto. Ser judío es ser antinatural para otorgar, para amar a otro como a ti mismo, para amar al Señor tu Dios, odiar tu ego. Todo esto es lo contrario, lo opuesto a lo que hay en nosotros. El Creador nos creó opuestos a Él. ¿Qué podemos hacer? No hay nada que hacer. ¿Quieren que sea opuesto a mí mismo? ¿Que sea lo opuesto de mí mismo? Estoy dispuesto a suicidarme, pero hacer lo contrario de lo que soy, eso es todo. Y por eso no tenemos opción. Estamos en nuestra naturaleza. Odiamos todo lo que pertenece a los judíos, a Israel, a lo que es contrario a nuestra naturaleza. Eso es natural. Por eso los odio. Por eso les digo en serio, ¿por qué solo 20 de 30 y tantos no son judíos? ¿Por qué no todos, el 100% son judíos? Que estén los judíos presentes, sí, en los judíos, el judaísmo, todo eso ya. Y ciertamente los más grandes antisemitas siempre serán judíos, porque sienten que son opuestos y que los odian, no pueden resolverlo. Norma. No es una contradicción, doctor Lehman, desde luego que es una contradicción interna muy grande. Quieren salirse de su propia piel, pero no pueden. Norma. ¿Y los que no son judíos siguen el camino de la naturaleza? Doctor Lehman, si no eres judío, no tienes esa división interna. No lo tienen. Están en paz consigo mismo. Si está mal, está mal. Si está bien, está bien. No importa. Eso es, así es como son. Nadie está en la situación de los judíos que tienen esta división interna, Norma. ¿Eso es porque tienen una misión especial? Doctor Lehman, esa es filosofía. Hablo lo que todos los judíos sienten por dentro y huyen hacia un lado el que quiere ser antijudío, pero al menos sentirse de algún modo integrado, normal. No los dejan, no les interesa. Y vemos cómo toda esta gente en la historia se volvió antisemita, hizo todo contra sí mismo, contra su gente, contra todo, y no lo ayudó. No lo ayuda. Literalmente, siempre está para siempre en esta forma dividida. Pobre cuate, pobre. Tenemos que explicarles a todos esta situación y decirles que no tienen opción, que tienen que venir a nosotros, no desde este lado. No van a odiar a los judíos, sí, y por eso dejar de ser judíos. Ven a nosotros y sé judío al 100%. Y así llegarás a la totalidad, a la perfección. Norma. O sea, hay división interna, contradicción interna. Pero ¿por qué hay un odio tan cruel entre ciertos judíos? Incluso más cruel que lo que recibimos de nuestros peores enemigos, doctor Lehman, porque quieren desarraigarse, quieren dividirse de a toda costa. Piensan que así la nación de Israel
es, como han querido hacerlo varias veces en la historia, que la nación de Israel sea como todas las naciones, que no haya religión, que no haya nada, que el pueblo sea dispersado y abolido entre las naciones, y así terminará con su singularidad. Pero vemos que es imposible porque va en contra de la ley de la naturaleza. ¿Y qué puedes hacer? Puedes hacer ir contra la naturaleza. Que yo hago que el judío dentro de mí le enseño y me elevo por encima de mí mismo para saber lo que es ser judío. Norma. ¿Y qué clase de plan de estudios deberíamos enseñarles a estudiar el sinaísmo? ¿Qué podemos hacer? Doctor Lyman, ¿qué es ser judío? Amar al prójimo como a ti mismo y luego amar al Señor tu Dios por toda la humanidad, por toda la realidad, y así llegaremos a la perfección de la realidad. Esto se llama funcionar como judío, Dudi. Todos los judíos tienen esa división interna. Hay en cada judío, doctor Lamed, en cierto modo sí. Dudi, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de judíos? Doctor Lamed, bueno, de casi 0 a casi 100%. Todos se sienten divididos. Todos quieren ser como las naciones del mundo, pero no pueden escapar de lo que son. Dudi. Un cabalista, alguien que logró, ¿cómo puede sentir esta división interna? Doctor Lyman, no lo sienten de otra manera, porque lo sienten como, ¿cómo lo llamamos? Es algo que deben mantener. Es una inclinación, un sentimiento, es una misión que tienen. Es vocación, vamos a suponer que eso es. Dudi. El grupo de Abraham, por ejemplo, decidieron hacerlo y de ahí en adelante nació el pueblo judío y descubrieron cuál es su opción. Doctor Lyman, ellos tampoco tuvieron una opción. ¿Qué opción? ¿Cuál fue su opción? Todo viene de la raíz superior. Ya estamos en una situación en la que la misión de ser judío está pasando lentamente por nuestra difusión. Tenemos que pasar eventualmente del estado humano al estado espiritual. Quiero decir, no es que haya nacido judío, es ser judío porque tu padre y tu madre son judíos, sino que naciste judío porque así fuiste creado. Fuiste creado para ser judío y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el que publica que se debe amar al prójimo como a ti mismo es judío. Dudi, bueno, hermoso, gracias. Doctor Lyman, gracias. Buena suerte, lo mejor.